Bienvenidos a este vídeo. Tenemos hoy el placer de entrevistar a Rubén Martínez, story trader algorítmico y creador de la comunidad La City. Rubén, bienvenido. Gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar aquí también, hablar un poco de trading y salir un poco de la rutina. O sea, me gusta mucho este tipo de cosas. Como te decía Rubén antes, para mí ha sido un descubrimiento tu canal. Recomendamos a todo quien esté viendo este vídeo que se meta ahí en el canal de Rubén, porque desde luego, hablando de trading algorítmico y hablando de temas de trading sistémico, es algo genial. La verdad que me ha gustado mucho, Rubén. Nada, gracias. Sí, es un canal como muy de nicho, ¿no? Es como te comentaba, sí, es como muy de trading algorítmico, pero intento hacerlo todo de una manera que se entienda y llevarlo todo a la simplicidad, porque muchas veces cuando hablamos de trading algorítmico es como algo muy complicado, pero al final no deja de ser sistemas y a mí personalmente, ya hablaremos de esto, pero me gusta que cuanto más simple sea, mejor y bajarlo todo bastante a tierra, sí. Genial. El otro día hablaba con Javier Lorenzo y le decía, ¿no? Se decía que todo buen sistema debe poder explicarse en no más de 2, 3 líneas. Así que bueno, luego si quieres hablamos de tus 2, 3 líneas de algún sistema que nos propongas. Como bien decíamos también, Rubén es gestor, así que gestiona a través de un Darwin y te aviso que gestionas también por ahí, Rubén, así que también, pues si quieres luego hablamos un poco del tema de la gestión. No tengo nada preparado, pero sí es cierto que tengo aquí la entrevista que le hice personalmente a Perry Kaufman, así que te voy a hacer algunas de las mismas preguntas que hice al maestro de los Bueno, maestros. Espero que no sea demasiada presión, pero bueno, algunas preguntas para poder conocerte un poquito más, ¿no? Antes de nada, Rubén, si quieres, para quien nos esté escuchando, o mejor dicho, viendo, ¿qué es el trading algorítmico, si tuviéramos que definirlo? el trading algorítmico se puede definir como trading sistematizado o trading con sistemas, que no es ni más ni menos que hacer trading con reglas que tienen una ventaja estadística, ¿de acuerdo? Es decir, que tienen una ventaja que ya hemos medido anteriormente y que se ejecuta de forma automatizada. Entonces, básicamente, para mí, tienen como estas dos componentes. Uno, que sabemos que es rentable estadísticamente y dos, que la ejecución es automatizada. Ujú. Así que ya solo hablo de dos supuestas ventajas, ¿no? Porque claro, alguien que nos escuche puede decir, bueno, pero yo gestiono y hago trading tradicionalmente de forma discrecional. ¿Qué ventajas hay en este tipo de trading, de este enfoque que tú defiendes, Rubén, frente a otros tipos de enfoques? Bueno, se habla mucho de las emociones, sí, porque al final, bueno, pues cuando tienes que tomar bajo presión muchas decisiones, pues oye, este tipo de cosas ayudan, pero hay muchas más, como por ejemplo el hecho de aplicar diferentes sistemas en diferentes horarios de forma simultánea, el aplicar algo que ya sabemos que, bueno, pues ahí fuera hay como mucho ruido, que ya sabemos que está filtrado y que por lo menos ha sido rentable hasta la fecha. Y, y también la paz mental, ¿no? Para mí es clave de dedicarte como a la parte de desarrollo y supervisión y tener la paz mental de que eso se está ejecutando cuando se tiene que ejecutar al 100%. A mí me tranquiliza mucho el hecho de poder saber que a lo mejor mañana estoy delante de la pantalla, pero si no pudiese por lo que sea, pues la operativa va a seguir funcionando. A mí eso me tranquiliza mucho. Interesante este enfoque porque es verdad, el otro día hablábamos con Sergi Sánchez también, nos decía incluso el gestionar capital de terceros a través del Darwin también no le suponía mayor estrés, precisamente porque al Mm. final era pues seguir las reglas del sistema. Tanto se nota entonces en cuanto al psicotrading a la hora de ejecutar el sistema, no hay veces que dan ganas de intentar cerrar la operación antes de que toque un objetivo de beneficios o te dan ganas de no aplicar un sistema. Tanto es el beneficio para alguien que nos escuche, Rubén. Bueno, al final yo intento siempre ponerme cortafuegos para que en el hipotético caso de que te pase, porque eso sobre todo suele pasar más cuando estás comenzando. Claro que a lo mejor cuando tienes a lo mejor coincide de que tiene varios sistemas abiertos y que están a punto de cerrarse y que con esa rentabilidad ya podrías cerrar muy bien el mes. Eso puede generarte cierto estrés puntual de decir, oye, ¿y si cierro todo y ya está? Pero al final la tienes que ver como una operativa sistemática y yo lo que intento es supervisar todo un poco a toro pasado, aunque, a ver, lo veo en directo, ¿no? Para saber que, oye, el sistema hace lo que tiene que hacer, pero en cuanto a poder meter la mano, intento que eso no suceda en el día a día y no hacerlo así. Por ejemplo, yo no tengo nada en el móvil para poder... Buen consejo. Ujú. Sí, no tengo nada en el móvil, no tengo nada, pero no por nada, sino porque por si acaso, ¿sabes? No quiero tener ningún tipo de tentación y ser bastante frío en esto. Si aplicas
las reglas tienes que aplicarlas también hasta el final, ¿no? Entonces, yo tengo ese enfoque. Hay personas que a lo mejor sí dicen, no, pues a lo mejor ha llegado un momento puntual del mes en el que estás arriba y tal, no sé qué. Yo prefiero directamente dejar los sistemas correr y ya está. También conozco muy bien los sistemas, que todo es algo que también en esto del enfoque del trading algorítmico, como que parece que son como cajas negras, ¿no? Yo tengo un sistema que hace esto y dices, hostia, pero tienes que saber lo que hace el sistema, ¿no? Yo soy muy pro de conocer la ventaja que estás explorando en cada sistema, es decir, lo que hay detrás, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, y eso te da cierta tranquilidad en saber que en determinados horarios puede entrar un sistema, puede entrar otro, y cuándo va a entrar. Entonces, puntualmente, respondiendo a tu pregunta, sí que va a haber momentos en los que, ostras, esto, pero tienes que dejar correr y ya está. Y además, si lo has hecho y estás cómodo con tu portfolio, con tu conjunto de sistemas, es mucho más sencillo que estos momentos van a ser muy puntuales, ¿no? De, oye, pues se van a cerrar o está a punto de cerrarse y tal. Poco temas ahí interesantes, Rubén. Si quieres, volvemos un poco al principio. Nos Sí. gusta siempre conocer un poco los orígenes de quien estamos entrevistando para conocer un poco también, entender el por qué ahora, ¿no? Pues tenemos que ir a veces un poco al origen. ¿Cuándo comienzas a hacer trading, Rubén? ¿Y por qué el enfoque en el que estás ahora mismo de trading algorítmico? A ver, pues yo comencé, creo que fue en pleno 2011. Estaba haciendo unas prácticas después yo estudié económicas y cuando terminé económicas me estaba haciendo unas prácticas en el departamento de contabilidad de un banco y bueno, yo ya sabía prácticamente que cuando finalizase pues tendría que buscar algo porque justo en ese momento incluso las personas que estaban en el banco estaban siendo despedidas, o sea, pleno 2011 con todo esto que pasaba. Imagínate. Sí. Pero yo no conocía nada de trading, mi momento y además luego lo hice así también, era trabajar en empresa o trabajar en algún departamento de empresa, de contabilidad o relacionado. A mí no me gustaba mucho la contabilidad por aquel entonces, a pesar de que me habían pillado para contabilidad en el banco, pero ya me di cuenta allí que no era lo que me gustaba. Pero bueno, que por ahí iba a ir, ¿no? O sea, por ahí era como que tú ya sabías que tú estudiabas económicas, pues que ibas a acabar o de administrativo, de director de algún departamento, de algo así, ¿no? Entonces yo me veía como haciendo, no administrativo, pero sí de algo, haciendo carrera en una empresa, ¿no? Entonces, durante ese momento, bueno, pues tenía un compañero que le gustaba mucho el tema de comprar y vender acciones, pero del IBEX. O sea, decía, he comprado 300 Iberdrolas, he vendido no sé qué. Y yo decía, pero ¿y esto? O sea, ¿cómo haces esto tal, no sé qué? Porque yo lo veía, pues tendría a lo mejor, no sé, 6, 7 años más que yo. Lo veía un chico ahí también joven, como que iba comprando y vendiendo. Y digo, esto se puede hacer así. Tú puedes comprar directamente en bolsa así, tan sencillo. Sí, sí, mira, yo esto lo hago así y tal. Él lo hacía como sin un enfoque claro, él lo hacía como, "Buah, yo creo que esto ha bajado hoy mucho, pues lo voy a comprar, ha subido y así iba, ¿no?" Y ya empezó a picarme como un poco el gusanillo de querer informarme un poco más, entonces ya empecé a leer sobre eso, no sé, como que algo se quedó ahí. Y entonces un compañero de la universidad con el que yo todavía tenía contacto y demás, bueno, pues cuando yo estaba trabajando en una empresa, terminé las prácticas, me dijo, ostras, mira, ha salido una posibilidad de irte a hacer unas licencias de bolsa a Madrid, donde bueno, pues te puedes sacar las licencias de opciones y futuros y eso pues te da ya una formación para empezar, tal, no sé qué. Yo dije, ostras, pues en aquel momento pues dije, oye, puede ser una buena idea. Entonces pillé un tiempo en el que me pillé como unas vacaciones y lo que hice fue dedicarlos a sacarme esas licencias y bueno, como estaba ahorrando todo lo que podía, además mientras que estaba trabajando, pues lo que hice fue irme a Madrid durante unos días para examinarme de esos exámenes y así empezó todo, es decir, empecé así, luego operando de forma manual, siempre lo he llevado compatibilizando con el trabajo. Luego de forma manual pasé a hacerlo de forma cuantificada, con programando, y luego hasta ahora también pues con el algorítmico. Es un poco el desarrollo a grosso modo. Pero empecé con esas licencias en la Bolsa de Madrid, sí, sí. Qué bueno. ¿Algún libro que te marcara o por qué el enfoque ese tan algorítmico entonces, Rubén, en el que se has centrado ahora mismo?
Bueno, más que libro, me marcó una ponencia de Sergio Álvarez Teleña, que luego he tenido el placer de conocer, y bueno, me acuerdo que perfectamente que estaba viendo la ponencia y dije, guau, esto encaja perfectamente. Además, era online, es una ponencia de RoboTrader. Y me acuerdo que él decía bueno, que las máquinas que venía de Morgan Stanley, de tal, y que todo iba por ahí, ¿no? Que el desarrollo era todo, o sea, que la ejecución era automatizada y que tú teniendo la ejecución automatizada, pues podías hacer ciertas cosas y ya eso como que también, de nuevo, generó esa semilla en mí, empecé a buscar información de trading automatizado, tal, no sé qué. En aquel momento había muy poco de trading automatizado en España, pero muy, 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 muy poco. ¿De qué año hablamos, Rubén? Sería 2016, creo, Ajá. 2015. Ujú. 2015, creo. 2015, sí. Sí, 2015, 2016. Y entonces dije, ostras, pues aquí va a haber que currárselo, ¿no? Porque entrar de esto en una entidad así, te van a decir que, oye, que hay información tal. Yo no venía ni de matemáticas, ni de física, ni tal. Digo, hostia, pues esto es complicado, ¿no? Entonces, de nuevo, hablando con entonces un chico con el que yo compartía operativa y demás me dijo, ostras, ¿sabes que hay un hombre que está montando un fondo en Luxemburgo y que va a sacar como 10 plazas en todo el mundo para una formación y las mejores como que se quedan en su fondo porque quiere abrirlo, tal, no sé qué. Y dije, vale. ¿Rambanani? No, 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 Ah, en aquel momento era Ocean Quad Management, se llamaba el fondo, sí, sí. ujú. Vale. Y, mm, y yo dije, ostras, pues suena como muy bien, ¿no? Y me acuerdo que luego me dijo, hostia, pues el programa era, no me acuerdo, en aquel entonces era ya caro, o sea, si ahora te hablo de 6 7 mil, puede parecer poco, pero no, estamos hablando de que hace unos años atrás es como si te digo ahora, pues, a lo mejor 15.000 o así, ¿no? Entonces dices, hostia, pues no lo veo claro, ¿no? Y es que para mí era como, me tengo que descapitalizar un montón para poder hacer esto, ¿sabes? Pues, ¿sabes? Todo lo que, un montón de que tengo ahorrado y para operativa, lo tengo que convertir en esto, ¿no? Y nada, pues me busqué la vida para intentar cursarlo y dije, yo voy para adelante, hice como una selección para ver si realmente me encajaba y demás, y sí que aprendí un montón durante ese año y pico dentro de, bueno, pues con la formación que nos daba en el fondo, de cómo cuantificar estrategias de divisas, carry trade, pues este tipo de cosas que aquí no había nada y realmente nos abrió una puerta bastante grande. Y claro, llegó un punto ahí también que me quemé, porque era como mucho programación, muchas matemáticas, mucho tal, y a mí lo que me gustaba era el trading, las estrategias y todo esto, y era como en plan, creo que estoy más enfocado en toda la parte de lo que hay detrás que lo que hay delante, que es el trading. ¿No? A mí me gusta hacer trading, pero no me gusta tanto el estar aquí con series temporales y este tipo de cosas que no me gusta. Y, mm, y claro, ya poco a poco surgieron nuevas herramientas que te permitían hacer estrategias. Ahora puedes hacer estrategias sin código, estrategias con muy poquito código, muy simples, Easy Language, este tipo de cosas, Strategy Quant. Y dije, vale, pues ahora poco a poco fui encontrando mi sitio y ese enfoque sí que me gustaba más que no el enfoque de hacerlo todo tan, pues eso, no sabría definirlo, pero sí que es como un poco matemático, ¿no? Y demasiado programación y no tanto de operativa. A mí me gustaba más la parte operativa, sí, sí. Ujú. Sí que entonces la formación es importante, Rubén. Sí, para el punto de vista sí, es muy importante. Yo a día de hoy me sigo formando, ¿eh? O sea, que quiero decir, no paro de formarme porque es que si no, para mí es clave. ¿Sabes? Mm. ¿Cómo seleccionas una buena formación de una mala formación? Porque hoy día está el mercado inundado de formación. ¿Cómo haces una selección? Tú, por lo que se ve, elegiste un buen curso, vamos a llamarlo así. Mm. Si alguien nos está escuchando y quiere formarse, ¿qué recomendación le podemos dar estándar para que cumpla ahí unos criterios? Pues mira, es una muy buena pregunta y yo creo que mucha gente se fija en el output y no tanto en el input. Es decir, mucha gente piensa, ostras, pues esta persona ha ganado mucho dinero, parece que ha ganado mucho dinero, tiene un buen coche, ¿sabes? En plan como, ok, parece que es válido, ¿no? Parece que tenemos ese criterio de aprobación. Y realmente para mí siempre ha sido más importante
quiero aprender esto, tú me enseñas a hacer esto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, quiero aprender a crear estrategias. ¿Esto me enseña a crear estrategias? Sí, pues entonces quiero aprender así, ¿no? Y si eres un referente en este campo, quiero aprenderte esto. Y no tanto en la parte de, vale, y el primer día cuando termine de hacer esto puedo sacarle una rentabilidad de no sé qué. No, ya me encargaré yo de sacarle rentabilidad, pero yo quiero aprender a hacerlo, ¿sabes? Ya me encargaré yo de cómo sacarle rentabilidad a esto, ¿no? Y para mí eso es como clave, ¿no? No centrarte tanto, o sea, centrarte en lo que quieres aprender para poder, obviamente siempre buscamos un enfoque pragmático y que conseguir resultados, claro que sí. Em, pero centrarse en aprender lo que quieres aprender primero y convertirte en muy bueno en eso. Y luego ya lo monetizas. No tanto en qué ha conseguido en cuánto tiempo, porque sí que pasa mucho en Internet que da igual que sea trading y fuera, es como me formo en esto, no funciona, me formo en esto, no funciona, y ahora estoy haciendo esto, otro, y marketing, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Y es como, tío, porque no te has parado en un área a intentar hacer algo bueno, ¿sabes? En plan de, intenta quedarte ahí un poco y aprender de gente que está haciendo cosas bien y confía un poco más en eso y no tanto en, he hecho este curso, no me ha funcionado, he hecho este, no me ha funcionado. Si haces 25 cursos y no te funciona, algo hay que cambiar ahí. Sí, sí. Interesante. Te decía antes que revisando tus redes sociales, Mm. Twitter, he visto ahí un meme que tenías ahí en forma de chiste que me ha hecho especial gracia, que salía ahí un hombre con una taza diciendo, mira, algo en verde, y de repente la viñeta de abajo decía, es el VIX, y riéndose así. Y hacía tiempo que no me reía tanto, y ha sido una autorreflexión mía propia. Es decir, estoy cayendo ya en un modo friki increíble, porque que me haga gracia esto y mucho más que otras cosas que he escuchado los últimos días, ¿no? ¿Es el trading algorítmico únicamente para frikis? No, para mí el trading algorítmico es para aquellas personas que no quieran conformarse con un sistema que pueda ser rentable o a veces incluso con la opinión de alguien que le puede decir que un sistema es rentable. Porque, fíjate, hace poco hablaba con el fundador de Darwinex y me comentaba que habían hecho una encuesta a toda la comunidad y que no sé, que un porcentaje altísimo decían que tenían como un sistema rentable, pero que como que no tenían, que no lo hayan validado, pero o que no tenían dinero para poderlo aplicar, ¿no? Pero que la gran mayoría tiene un sistema rentable. Y era como en plan, seguro que tienes un sistema rentable. O es que desconoces. Y que incluso en una de las preguntas era como que no conocían luego le preguntaban algo de métricas o así, como que no sabían, no tenían muy claro, ¿no? Entonces hay algo que hace aguas ahí, ¿no? Sistemas rentables hay muchos, claro que sí, pero yo creo que muchas personas son muy optimistas con los resultados e incluso, mira, volviendo un poco atrás a la pregunta también de la formación, Ujú. porque veas a una persona en internet, incluso porque tenga un canal de YouTube o lo que sea, con muchísimos seguidores o una autoridad que aparentemente sea muy grande, el trading algorítmico lo que te permite es ok, este es el sistema, ahora tú lo haces un backtest y ves que realmente funciona o que es rentable hasta la fecha y no solo te dejas llevar por las palabras y luego también pues tienes la posibilidad de llevarlo a la práctica también de forma automatizada, que en el mundo en el que vivimos, ostras, yo creo que es importante, ¿no? De tener esa parte de... Yo no digo inteligencia artificial, no digo ya meternos en cosas así que a lo mejor puedan ir meter otra capa más, ¿no? Pero tener todo lo que se pueda delegar de buena manera en ese sentido, yo creo que es interesante. No me refiero a, por ejemplo, meter un bot en una página web donde, ok, tal, no sé qué, te contesta y ya está, ¿no? Que yo creo que también hay un componente humano que es importante de, oye, que creo que no se tiene que perder, pero, por ejemplo, las tareas de meter un trade, yo que aporto metiendo un trade a mano con respecto a un algoritmo, creo que el algoritmo lo puede hacer mejor. Ujú. ¿Podréis decirnos un sistema rentable en pocas ideas? ¿O no es posible, Rubén? Guau, te puedo decir bueno, sí, un sistema rentable es un sistema rentable que luego se puede pulir un poco más. Es entrar el viernes en el oro y salir el lunes. Eso es un sistema rentable, ¿de acuerdo? Ese te trae luego se puede filtrar. Le metes un filtro, pues no sé, de máximos, con lo que sea, le metes gestión monetaria y mejora mucho. Pero simplemente haciendo eso de forma repetitiva
obviamente luego habrá quien diga, lleva 4 días, 4 semanas que no ha sido rentable, ¿no? Una vez me escribió uno un correo y me dijo, lleva 2 semanas que no se está dando la pauta. Y es claro, porque es rentable, pero al cabo de años, ¿sabes? En plan, a lo mejor luego hay tres semanas que sí que se da, ¿no? Entonces no tienes que verlo en 2 semanas, ni 3, ni 4, ni 5, sino en un enfoque de muchos años. Pero ese sistema es rentable. De hecho, creo que tengo incluso un vídeo en mi canal donde explico el sistema con el backtest y absolutamente todo. Entonces, entrando el viernes y saliendo el lunes, es un sistema rentable precisamente y tiene un argumento detrás, y es que los grandes fondos se cubren de su stock durante los fines de semana. Entonces, pues ante un movimiento que a lo mejor puede venir, pues eso de volatilidad, pues tienen oro comprado durante el fin de semana y deshacen esa cobertura el lunes. Qué interesante, no lo había escuchado, Rubén. ¿Cuántos parámetros debe tener una estrategia para poder ser interesante? Pues cuanto menos mejor. Cuanto menos mejor. Para mí, un sistema, cuanto menos filtros y cuanto menos reglas tenga, mejor. Puede tener una regla de entrada y una regla de salida, una regla de entrada incluso a lo mejor salida por stop y take profit, y para mí sería perfecto, porque al final tú lo que buscas no es que el sistema sea muy bueno, o sea, que no tenga una curva de loco, sino que cada regla, o sea, te tienes que asegurar, entre comillas, que cada regla esté aportando algo al sistema, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres un sistema que tiene 2 reglas y tiene una curva muy bonita, pero el sistema con una regla ya tira bien, ya está, es bastante bueno, yo prefiero el sistema solo con una regla. Y tienes que entender el porqué de la estrategia, es decir, por ejemplo, me has fundamentado la estrategia del oro de comprar viernes, salir el lunes, precisamente por lo que va detrás que apoya este movimiento. ¿Crees que es imprescindible o aporta un verdadero valor añadido conocer el porqué de el cálculo de esa media matemática o ese algoritmo? Entenderlo sí, entenderlo sí. No te digo que sepas la fórmula ni mucho menos, yo no me la sé de todos los indicadores que hay, pero sí entender el qué busca ese indicador o esa regla o lo que sea que estés haciendo. Para mí eso es muy, muy, muy importante, porque si tú sabes que, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del oro, el viernes va a entrar ese sistema en el oro, tú ya el viernes dices, va a entrar, o sea, tú ves una posición abierta y dices, el sistema del oro. Si no entra, pues dices, vale, voy a ver si no ha entrado porque no se ha cumplido la regla o simplemente porque bueno, el sistema no tenía que entrar y ya está. Entonces puede ser que el viernes, porque lo tengas limitado, no todos los viernes entres y tengas un filtro puesto para que no entre todos los viernes, sino los viernes que se cumple eso, una determinada condición, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, sí que es muy importante entender. De hecho, lo primero que hacemos para construir un sistema de trading es hacer un proceso de investigación antes para partir de estos patrones y a partir de este patrón empezar a construir el sistema. Porque si tú empiezas a construir un sistema como de la nada, esto es mi opinión, hay muchos enfoques dentro de trading algorítmico y todos son respetados y oye, si cada uno es rentable, pues para mí es perfecto, ¿no? Pero si tú empiezas a construir un sistema desde la nada sin tener una idea, una ventaja, que ya sepas que ahí puede haber algo, lo que puede pasar es que simplemente por suerte, aleatoriedad o simplemente por una combinación de parámetros encuentres algo que haya funcionado, pero no tiene una base y que al final luego se caiga con el tiempo. Ujú. ¿Cómo mides entonces la robustez de un sistema? Pues nosotros hacemos diferentes pruebas, hacemos un test, por ejemplo, que se llama el test de permutación de parámetros, que lo que va haciendo es cambiando parámetros. Lo primero, sobre todo, lo que te comentaba, cuanto más simple mejor, porque para mí eso es como súper importante. Hacemos también pruebas con datos no vistos, es decir, construimos el sistema, por ejemplo, hasta 2020 y a partir de 2020, pues vemos en 2021, 2022, 2023 qué habría pasado. Hacemos Monte Carlos también para ver con diferentes escenarios qué podría pasar y hacemos test de permutación de parámetros, que no es ni más ni menos que, imagínate que tenemos una media de 200, pues simplemente es variar esa media de 200 a 205, 210, 215, probarla también el sistema con 195, 190, 185 y en estos cambios ver qué resultados arroja la estrategia. Entonces, si la estrategia pasa, por ejemplo, de ser rentable a no ser rentable,
con una pequeña variación dices, no es robusto. O sea, no es robusto porque ante cualquier pequeño cambio la estrategia se cae, ¿no? Sin embargo, si la estrategia aguanta, es porque denota robustez, ¿no? Entonces, esos serían como los principales parámetros que nosotros utilizamos para crear estrategias, pero sobre todo, si tú partes, porque al final, por definición, si tú partes de pocas estrategias, esos test van a ser menores y esa combinación va a ser menor. Entonces, más probable que sea robusta. Sí, sí. De buen punto. Y esto, a la hora de seleccionar una estrategia rentable, ¿cómo dejas o cómo sabes que una estrategia pues ya deja de funcionar o se ha roto o es el momento de salir de ella? ¿Tienes algún parámetro? Bueno, utilizamos diferentes parámetros. Uno de ellos sería, por ejemplo, la racha de perdedoras, retorno partido drawdown, el estancamiento. También nos da diferentes... pues es un catalizador para realmente si la estrategia está muy estancada, que algo no está yendo bien, ¿no? Entonces, retorno partido drawdown, estancamiento, número de operaciones perdedoras, sería como los tres grandes requisitos, ¿no? O tres grandes parámetros. Bueno, si alguien quisiera conocerte un poco más, Rubén, ¿qué estilo de trading utilizas? Aunque es algorítmico, obviamente, pero no sé, por ejemplo, Perry Commerce suele ser más tendencial. De hecho, un montón de sistemas que él publica suelen ir por esta vía, más reversión a la media. Ya, no sé, ¿qué tipo si tuvieras que definir de Rubén? Sí, mis sistemas son... Yo utilizo mucho las pautas estacionales, me gusta la estacionalidad. Me gusta, utilizo tanto sistemas como de mean reversion como de breakout, pero me siento más cómodo con los sistemas que tienen un porcentaje de acierto más alto. No tiene que ser de un 80 ni de tal, pero sí que a partir de 50, porque los sistemas que tienen un porcentaje de acierto bajo son muy sufridos, ya que a lo mejor en un trade te lo dan todo, pero si por lo que sea ese trade no se da, te hacen mucho daño en la operativa. Entonces, intento que la mayoría de sistemas tengan un porcentaje de acierto del 60, 50 y pico por ciento mínimo. Luego hay quien tiene más, quien tiene menos. Y, y de swing trading. Yo normalmente mi operativa a día de hoy es más de swing trading. Hay sistemas que se cierran en el día, por supuesto, pero normalmente el holding, la media de tiempo está en un par de días aprox, día y medio, 2 días. Sí, sí. ¿Qué tipo de mercado se ajusta a esto que tú buscas, Rubén? Pues mira, para CFDs lo hago con índices, lo hago con algunas divisas, las mayores sobre todo, y lo hago sobre todo con el oro, pero por tema de liquidez en CFDs. Para temas de futuros, ya sí que me gusta meterme más en materias primas, tanto pues gasolina, soja, pues gas natural incluso, SP por supuesto, para índices, Nasdaq y en futuros e índices no toco apenas, no toco nada de divisas, lo hago con CFDs. Ujú. Qué bueno. Y hablando de las criptomonedas, porque cada vez y sobre todo más gente joven, ¿no? Que se acerca al mundo del trading, viene pues del camino, ¿no? De las cripto. ¿Crees que las criptomonedas son interesantes para poder ejecutar sistemas? Sí, a ver, creo que sí. Creo que todavía no hay todavía esa solidez que hay en temas de históricos y demás con otros activos. Yo tengo un portfolio, pero es un portfolio pues que está hecho para sobre todo porque quiero ver cómo se comportan, quiero estar ahí, o sea, a nivel personal. Pero sí que es verdad que tiene unos riesgos ocultos que no tienen, por ejemplo, otros activos. Es verdad que cuando hablamos de criptomonedas se dice que cuanto más incertidumbre, más riesgo, ¿no? O sea, eso lo dice mucho Nassim Taleb. Y es así. Al final, cuando tú no tienes... Tú sabes, por ejemplo, lo que ha pasado de 2017 con Bitcoin hasta la actualidad. Y eso en Bitcoin, el resto de altcoin o de cripto, ni siquiera eso. ¿Qué pasa? Que tú tienes activos como el SP que te le sacan 30 y 40 años de ventaja, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Sacar en 6 años lo que otros tienen en 40, es complicado. Sí que es verdad que, por ejemplo, ahora con el mercado que se está viendo, bueno, con esas caídas y demás, cada vez estamos viendo más regímenes de mercado diferentes y que se pueden crear sistemas diferentes.
Personalmente creo que son un activo muy bueno cuando hay tendencia porque te generan pues, rentabilidades muy brutas, pero que sí que es verdad que son sistemas y tienen una serie de ventajas, ¿eh? Como por ejemplo que puedes partir muy bien las posiciones, que puedes hacerlo con muy poco capital, pero el gran reto de las criptos es la diversificación, o sea, en diferentes sistemas porque se comportan todas muy parecidas. Pero bueno, a mí me parecen buenos, un buen mercado, pero que hay que tratar con cuidado todavía. Ujú. Hablando de Bitcoin, me estoy acordando que hoy se publica en Método Trading un sistema parecido, publicado y estudiado por Quantpedia, parecido a lo que comentabas, ¿no? Han visto que los días más fuertes de subida del Bitcoin suelen ser los viernes, sábado, domingo y los jueves, en la franja que va desde las 10 hasta las 12, justo al cerrar el mercado estadounidense, ¿no? Esa franja tienden ahí, es un estudio interesante. Ya me acabo de acordar con el tema del oro. Sí, y ahora, pues si alguien nos está escuchando, también tienen la pauta de final de mes, que también se da en Bitcoin, que es entrar, no recuerdo si es el último o el penúltimo día del mes y salir después, puedes salir por un repunte de volatilidad, es decir, por take profit, o puedes salir, creo que en torno al día 4, día 5 del mes. Hay una pauta ahí que te vienta a favor, que si tú haces eso, solamente estando esos días, ya sacas bastante más rentabilidad y te quitas muchísimo riesgo que estando siempre holdeando. Bueno, ya que comentas el tema de pautas, ¿hay algún software que recomiendas en relación a esto? ¿Utilizas algo especial, Rubén, para, Mm. para esto? Mira, Que pues a lo mejor, como nos he escuchado varias veces hablar de temas estacionales, por si, no sé, alguien le ayuda. Larry William tenía antes en su página web algo para intradía. Eh, Seasonax X Ujú. es un software que Yo la también te uso, yo saca, la uso. sí, es un software que también te saca ideas y sobre todo también buscando mucho en internet. Lo que hago es mucha búsqueda activa de pautas de, oye, pues esto puede funcionar. Y luego también tengo algunos sistemas, bastantes también, que no son solo de pautas, sino de a lo mejor de rompimientos, de ese tipo de cosas. Pero sí, por ejemplo, el de Bitcoin que te he comentado, Ujú. ese se lo leí a Andrea Anger, o sea, un post que publicó. Ujú. Al final es pues buscando información de aquí y de allí, pues tú luego lo compruebas, por supuesto que funciona, que eso es lo bueno que tiene también ese tipo de operativa. Y también lo que me gusta hacer mucho es me espero un poco. O sea, yo apunto muchas cosas, las anoto, tal, no sé qué, y el mejor test es esperarte, no sé, a veces 2, 3, 6 o un año, incluso si cuanto más se pueda mejor, y ver qué habría pasado en ese año. Y si sigue funcionando, dices, ostras, esto parece que tira. Sí, sí. Qué bueno. Qué bueno esto, ¿no? Em, en relación al tema de bueno, iba a hacerte otra pregunta, doy marcha atrás y te hago esta, ¿no? Porque estamos hablando del tema estacional, ¿no? ¿Utilizas alguna confirmación, aparte del sesgo estacional, que pueda tener cierto activo en determinado momento? ¿Lo potencias con un sesgo estacional alcista, con uno bajista en activos correlacionados? ¿Esperas un patrón de precio? ¿Lo complementas con Mm. otro indicador o basas estacional puro? No, no, estacionar puro no. Nosotros lo que hago es este patrón lo valido y luego lo que hago es, por ejemplo, con Strategic One, creo una plantilla aquí e intento a partir de ahí filtrar ese patrón, ¿vale? Intentar construir sistema a través de ese patrón. Entonces, normalmente se va a generar un filtro que pueda ser por filtro de precio. Por ejemplo, lo que te decía en el oro, ¿no? Pues el viernes ese, pues voy a entrar si, por ejemplo, si rompe máximos del día anterior, ¿no? Puede ser. O si supera una media o no sé, cualquier activador que haga que solo si pasa eso, pues entro y si no, pues no entro, ¿no? Pero sí, siempre confirmando por algo. Siempre, a ver, si a lo mejor si hay una pauta que en bruto ya es rentable y le pones stop loss y take profit y ya está, pues perfecto. Pero normalmente tienen algún filtro porque sobre todo cuando las pautas tienen muchos trades. O sea, si tienen muchos trades te da pie a meter filtros. Si tienen poquitos trades ya no podemos meter tantos filtros. Porque al final para alguien que no esté escuchando, si tienes, por ejemplo, una pauta que es semanal, claro, pues al final tienes, bueno, perdón, si es mensual, tienes 12 trades al año. Entonces, claro, si tú filtras para que solo entren determinados meses, te quedas a lo mejor con 3 4 meses. Tienes muy pocos trades, ¿no? Entonces, sin embargo, si esa pauta es semanal,
da mucho más pie porque ya tienes pues eso multiplicado por 4, ¿no? 12 multiplicado por 4, entonces ya tienes más para poder filtrar, sí, sí. Ahora que tocas el tema este, Rubén, ¿cuántas operaciones tiene que haber ejecutado un sistema o un backtest para que puedas considerar que es algo fiable para poder replicarse en el futuro, ¿no? Con una probabilidad alta? A ver, me gusta que tengan mínimo unos 100 trades, ¿vale? Para saber que, oye, pues el sistema cuanto más mejor, esa es la realidad, cuanto más mejor. El otro día hablaba con Alfayate y él me comentaba que unos mayor que 30. Yo para inversión a lo mejor puede ser, pero para tema de trading lo veo muy escaso. A mí me gusta que, por ejemplo, en el desarrollo, cuando yo lo hago con sistemas que tengo más data histórica, tengan pues cuanto más mejor y mínimo 100. Sí, sí. Ujú. Sin aplicar filtros de diferentes regímenes de mercado, simplemente 100 operaciones. Sí, 100 operaciones mínimo. Mm. Ahora bien, hay excepciones. Por ejemplo, hace poco desarrollamos una pauta para un mercado bajista, ¿vale? Para cuando se producían picos de volatilidad en un mercado bajista, que era un sistema súper sencillo, que era con el rate of change, o sea, con el cambio del precio. Y claro, solo tenía una regla de entrada y stop loss y take profit y una regla de salida. Entonces, ahí tuvimos que bajar un poco el número de operaciones porque mercado, o sea, en índices, en Nasdaq, en un mercado bajista, hay muy pocos escenarios, entonces tienes que bajar un poco el número de trade y ahí creo que lo bajamos a 60, 70, aunque luego normalmente en la búsqueda luego hay sistemas que tienen 70 o pues, 80 o por ahí, ¿no? Pero bueno, que sí, que en torno a 100, cuantos mayor de 100, excepto que hay alguna condición ahí muy puntual, como te estoy diciendo, cuanto mayor el número, mejor. Es como los datos, cuanto más, mejor. Eso está claro. Entonces, Rubén, ¿gestionarías una cartera solamente con un sistema o qué piensas de la diversificación de sistemas? A ver, depende de ese sistema, toca diferentes activos porque hay personas que a lo mejor tienen un sistema, pero a lo mejor operan diferentes acciones. Eso puede tener sentido, ¿no? A mí me gusta hacerlo con diferentes sistemas y diferentes activos, pero yo, por ejemplo, me siento más cómodo ahí. Mm. Ujú. O sea que entonces, ¿cuál es la estrategia que utilizas para poder diversificar sistemas? Entonces, Rubén. Para poder pues lo que hago es, para diferentes activos, buscar diferentes ventajas, ¿de acuerdo? Y luego mido la correlación que existe entre cada uno de los sistemas, ¿de acuerdo? Es decir, desarrollo sistemas para oro, desarrollo sistemas para índices, desarrollo sistemas para la libra, por ejemplo, y cada uno con diferentes patrones de precios, ¿no? Para cada uno con una ventaja diferente. Entonces, luego todo eso con una herramienta, lo que hago es que con Strategic One, lo que hago es los junto todos y veo un grid de correlación y digo, vale, pues este sistema se correlaciona con el resto o no. Entonces, de ahí ya lo que hago es que esa diversificación. Ujú. Interesante. Entonces, está claro que todos queremos crear sistemas rentables, intentamos buscar alfa, una fuente de ventaja del mercado. ¿Hay algo en tu búsqueda por un sistema interesante que te haya sorprendido? O sea, sería el hallazgo alfa más sorprendente o inesperado que hayas encontrado analizando datos? Algo que te haya dicho, mira, ¿y esto cómo es posible? Y aún así es rentable. Bueno, ¿te has encontrado con algo así? A ver, sí que, sí que me he encontrado con algo así. Recientemente fue también con Bitcoin en intradía para un mercado bajista. Y fue solo usando una media, la media de 200, creo que fue, y metiéndole un filtro. O sea, no fue gran cosa, ¿sabes? No tenía nada. Y dije, ostras, solo debe estar mucho un mercado bajista en Bit y sacar muy buena rentabilidad y quitando toda la parte de datos de tendencia alcista. Pero bueno, eso ha sido como recientemente. Luego, sistemas que aparentemente parecen muy buenos, pero que luego o sea, cuando ves la lógica del sistema y cuando tal, y cuando el que te presentan a lo mejor y te dice, mira, pues este sistema, ¿no? Por ejemplo, un sistema de gas, ¿no? Que a lo mejor alguien te presenta y te dice, pues un sistema cuando se producen huecos en los precios, tal, no sé qué, pero luego miras y dices, ya, pero es que esto luego la ejecución esto no te va a ser rentable, porque el deslizamiento que va a producir, por ejemplo, el precio desde que el sistema da la orden hasta que entra,
no te va a quedar rentabilidad, ¿no? Entonces, eso tienes que tener, este tipo de cosillas también tienes que tener cuidado para poder filtrarlas, ¿no? Sobre backtest a lo mejor pinta muy bien, pero luego en real no. Entonces, yo por eso me gustan más los sistemas que no son tan a priori tan agresivos o tan buenos, pero que se vayan a comportar en la práctica de forma muy similar a como lo dice la teoría. Interesante. Todo para poder crear una estrategia hay que analizar datos. Todos sabemos del sesgo en los datos y los datos históricos a menudo conducen y tienen muchos sesgos. ¿Cómo identificas y ajustas los algoritmos para evitar precisamente este problema, Rubén? ¿Sobre datos te refieres? Sí. Sobre datos, a día de hoy está bastante solucionado porque la descarga de datos, yo me acuerdo cuando empecé que tenía que con R pillarme un script que trabajaba en Excel, no sé qué, no sé cuánto, y tardaba un día y medio, no sé cuánto, y era como un poco caos. A día de hoy hay un montón de programas que te facilitan eso, desde TradeStation, que puedes descargar data de cualquier activo de forma muy simple, QuantData de Strategy Quant también. Entonces, a día de hoy la parte de data es muy sencilla de descargar. De hecho, es que, por ejemplo, todo lo que estamos aquí hablando, que a lo mejor puede parecer muy complejo, el paso a paso se ha agilizado mucho y es sencillo. Tanto la descarga de datos, los tests también se hacen muy simples. Montar un portfolio, todo esto, cuando conoces los básicos y conoces cómo hacerlo, es simple, no es tan complejo. Si tuviera que empezar ahora mismo, es decir, es el primer vídeo que veo de trading. Veo a Rubén a hablar sobre trading algorítmico y quiero empezar. Hemos hablado que la formación es importante, ¿no? Pero si quiero ser un poco autodidacta para poder ver si me interesa esto del trading algorítmico, ¿cómo alguien que no tenga conocimiento puede intentar aplicar esto de que estamos hablando? ¿Cuáles serían quizá los pasos? Software, material y cosas para poder hacer. Rubén, ¿qué recomendarías? Un software con el que yo trabajo es Strategy One, como ya he mencionado varias veces, y eso sí que te permite pues montar cualquier sistema. Tiene una parte donde tú montas cualquier sistema de forma muy simple. Hay vídeos incluso donde pues eso salgo a lo mejor diciendo pues mira, pues el cierre por encima de la media o entro el viernes o tal, no sé qué, eso lo puedes ver en internet, es simple. Te diría que trasteando un poco ahí y documentándote un poco de los diferentes tests que hay y cuáles puedes aplicar para ver si los sistemas son rentables. Entonces, te diría, pidiéndote un software así que te va a facilitar mucho la vida y ya pues siguiendo los pasos de, primero, creación de un sistema, luego hacer los test de robustez y luego lo que haría sobre todo es intentar dejar incubando esos sistemas en demo un tiempo, porque si estás comenzando, para ver si realmente te está dando rentabilidad o no, y luego ya montar un portfolio con esos sistemas para ponerlo en real. Interesante. Hablábamos antes de cómo el mercado va cambiando. La gran pega que se ponía siempre al trading algorítmico, y era por lo que los traders discrecionales pues criticaban al trading algorítmico, era un poco lo estático de las reglas y cómo el mercado es variable. Y los mercados van cambiando, entendemos, ¿no? El 2020, régimen de mercado, una caída histórica en tan poquito tiempo, luego una recuperación espectacular, va cambiando, ¿no? ¿Cómo te aseguras de que los algoritmos que tienes son lo suficientemente adaptables para poder mantenerse eficaces en diferentes condiciones de mercado, a pesar de que tengas tu enfoque? Bueno, al final, haciendo el trabajo de que el backtest se corresponde con la realidad, y viendo los sistemas, si hay alguno que ha perdido la ventaja, pues tienes que ponerlo en cuarentena o desecharlo y obteniendo siempre nuevos sistemas, ¿no? Eso también se puede llevar muy a la práctica. Lo que pasa es que se habla poco muy a la práctica con el trading manual, porque para mí, por ejemplo, es la gran pega que se le pone al trading algorítmico, pero que se traslada perfectamente al trading discrecional. Y es que si tú, por ejemplo, ¿cómo te vas a adaptar tú como trader discrecional al mercado? Porque tú puedes decir, no, porque muchas veces lo que se solía decir es, no, pues no, porque yo tengo depende, ¿no? Como venga el mercado, yo me voy adaptando de una manera o de otra, ya, pero es que si eso depende así, no tienes un sistema real y objetivo. O sea, si te vas adaptando conforme tú vas viendo, desde mi punto de vista no es un sistema real y objetivo, tienes un análisis que tú haces cada día, pero un sistema tiene unas reglas definidas y tienes que cambiarlas o tienes que adaptarlas,
también, ¿no? Entonces, muchos TDD lo que hacen, muchos TDD algorítmicos lo que hacen es reoptimizar las estrategias en base a los nuevos datos. A mí eso no me gusta porque tengo los sistemas de forma que sean muy genéricos y que puedan funcionar bien con diferentes parámetros. Entonces, pueden funcionar mejor, pueden funcionar peor, pero debería de funcionar o no debería de funcionar el sistema. O sea, si, por ejemplo, que te he dicho de la media de 200, o funciona o no funciona. No es... no, si lo adapto un poco y le pongo la media de 200 días, si te va a funcionar, te va a funcionar un poco mejor, si acaso, pero si no, no va a funcionar. Entonces, yo lo que hago en ese caso es, si hay algún sistema que no está tirando, que no está de acuerdo a los parámetros, como te he dicho, de estancamiento, de retorno de drawdown, ese tipo de cosas, lo que hago es que lo pongo en cuarentena o lo pongo en incubación. Y lo que hago es que intento introducir otro con unas características en el mismo activo. Claro, hablabas del sobreajuste al final, sobre optimización de un sistema. Desde luego es uno de los desafíos, ¿no? A la hora de crear un modelo. ¿Qué medidas tomas? Aunque ya hemos hablado de algo de esto, ¿no? Para poder evitar un sobreajuste en tus algoritmos y cómo lo equilibras, ¿no? Con que un sistema sea complejo, pero no sea sobreoptimizado a algo que es una casualidad del pasado que no tiene por qué replicarse en el futuro. Bueno, es todo lo que hemos comentado, ¿no? Al final, que sea, para mí, soy muy pesado con esto, pero que sea algo muy simple. O sea, es que cuando tú me empiezas a meter capas de reglas, o sea, es que tú imagínate, ¿no? Si lo vamos a la vida diaria, es como si el día que como pasta y cruzo el paso de peatones, no sé qué, no sé cuándo, pasa esto. Dices, claro, pero para que pase eso, o sea, es algo muy, muy, muy específico, ¿no? Sin embargo, si tú dices... no, porque el día que las nubes tal, pues llueve. Eso ya tiene más sentido, ¿sabes? Entonces, no sé, sistemas que a lo mejor tengan una o dos condiciones y que entren así, que entre como muy, o sea, que sean como lo más sencillo posible para que sean lo más robusto posible y al final evitar la sobreoptimización, porque al final una cosa va con la otra. Y con los test de robustez. Fíjate qué interesante, ¿no? Es un gran error, ¿no? Aquellos que sobreoptimizan. Hablando de errores, ¿algún error del que hayas aprendido, Rubén, y sea una lección para aquellos que inician ahora o están ya en el mundo del trading algorítmico y diga, pues mira, no quiero cometer el mismo error? Un aviso que puedas dar. Muchos, pues, a ver, el introducir muchos sistemas en una cuenta de trading, eso es un gran error, incluso aunque tengan riesgo limitado, porque todos esos sistemas se pueden correlacionar en un momento del tiempo y te pueden provocar una gran pérdida. Entonces, sobre el papel está muy bien, pero en la práctica no está tan bien. Entonces, yo te diría que introducir muchos sistemas, aunque sea con poco riesgo, porque eso al final, tú imagínate, ¿no? Tienes muy poco riesgo en muchos sistemas y tú crees que está diversificado, pero sin embargo, si en un momento del tiempo esos sistemas se correlacionan, o sea, o sea, pues esa pequeña pérdida puede ser una gran pérdida. Y te diría que y utilizar, por ejemplo, meter eso, pues muchas condiciones para intentar a lo mejor ver que el sistema sea muy rentable en real. Yo creo que eso nos pasa a todos al principio de, mira qué sistema, o sea, cuanto más le voy metiendo aquí, más rentable parece. Y no hay que centrarse en como en solo las métricas del sistema, sino en cómo es el sistema, cómo está ensamblado el sistema, a qué reglas atiende, ¿no? Qué interesante. Pero hablamos de errores. Esto al final es el factor humano, que estamos hablando en esa entrevista de el factor de cómputo, el factor de los ordenadores, algorítmico puro y duro. ¿Hay alguna habilidad que sea importante para poder complementar esto del trading algorítmico? ¿O cualquier persona tenga el perfil que tenga, puede desarrollar un sistema exactamente igual? ¿O hay alguna capacidad que necesites? No sé, ya que estamos hablando del factor humano, se me ha ocurrido la pregunta. Sí, yo te diría que la mejor capacidad para crear sistemas es precisamente eso, tener un enfoque sistemático, ¿no? O sea, hay personas que dicen, yo no sé programar, tal, y otras personas que... Yo creo que el saber programar lo que te da es un enfoque sistemático de si pasa A, luego B, ¿no? Y eso es bueno para desarrollar este tipo de esa capacidad. Aunque no sepas programar, si tú tienes esa capacidad de decir, vale, yo creo reglas y voy como paso a paso, y si tienes ese enfoque para mí es como que ya tienes bastante ganado, porque si haces las cosas en plan, no sé, de manera como desordenada, se complica. Eso está claro.
hemos hablado de humanos, hemos hablado de máquinas. Algo que no sabemos si es humano o es máquina es la inteligencia artificial. ¿Cómo ves el futuro del trading algorítmico con la inteligencia artificial en los próximos años? Pues obviamente o sea, ya se está aplicando. De hecho, pues es algo que creo que puede venir muy bien para determinados procesos, pero como todo en la vida, yo creo que hay muchas personas que están comenzando en el trading algorítmico y me preguntan, o sea, ¿cómo puedo aprender inteligencia artificial? Y la pregunta es más bien que sería como la última capa. Para mí es como la última capa en el caso de incluso querer introducirla. Porque, por ejemplo, los grandes, como te comentaba, de Kevin Davis, Andrea Angert, este tipo de personas no utilizan ni siquiera inteligencia artificial y no les va muy mal. Entonces, a donde yo voy es que, claro, por supuesto que la inteligencia artificial te puede dar una capa de ajuste y te puede dar cierta ventaja y sobre todo incluso en el proceso de investigación de sistemas te puede dar un plus, claro que sí, pero hay que saber utilizarlo. Yo no creo que la mejor manera de alguien que a lo mejor esté empezando o de alguien que esté desarrollando sistemas que esté comenzando a aprender para utilizar la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, no creo que sea el mejor camino, pero como en cualquier área, ¿eh? No es porque sea trading ni nada, sino si por ejemplo alguien quiere ser copy o quiere, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Si quiere ser copy, ejemplo, y tú te pones directamente a empezar con inteligencia artificial, quizás a lo mejor es mejor que conozcas los básicos, cómo escribir bien, tal, y luego con esa inteligencia artificial ver cómo puedes mejorar eso, ¿no? Porque eso te va a dar como cierta ventaja y luego a partir de ahí podemos ver. Pues esto sería un poco igual. Quizás puedes meter una capa a los sistemas de adaptación, quizás puedes meterle ahí ese punch, pero es una capa más. Para mí es una capa más. No es el santo grial, no es que la inteligencia artificial, como muchas personas lo entienden, vale, pues me creo un sistema con inteligencia artificial y lo dejo y ya está, porque se va adaptando solo a las circunstancias del mercado y es como, no. O sea, no es una caja, no creo que se deban crear cajas negras de sistemas que se ejecutan en todos los escenarios, que el sistema se va adaptando siempre y ya está. Creo que hay que ser como todavía más prudentes con eso y yo ante una cosa que yo conozco 100% que pueda ser más simple y otra cosa que pueda ser muy sofisticada pero que no entiendes bien, siempre me tiro por lo más simple. Interesante, mire, estaba viendo porque tengo la biografía aquí de Simons. Aquí en su tiempo mucha inteligencia artificial no había, pero bueno, habla de algunas Sí. cosas. Claro, comentabas, por ejemplo, la herramienta de Strategic One, que le das un botón y te genera estrategias ya sin tener ni idea de trading. ¿Crees que entonces es un acercamiento para alguien que quiera operar? O sea, que ya cualquiera, o sea, ya se ha democratizado de verdad que sí, ahora sí que sí, el trading con herramientas como estas, que le das un botón, inteligencia artificial, una curva de 45 grados alcista. Creo que está un poco mal entendida, ¿no? Porque a ver, yo, por ejemplo, en 2019 o por ahí, nosotros hicimos un paper sobre Machine Learning y sobre un modelo predictivo en eurodólar, 2018 creo que fue, y ya se entendía un poco mal, ¿no? Y es que realmente inteligencia artificial es una cosa y, por ejemplo, fuerza bruta y este tipo de herramientas es otra, ¿no? Em, Strategic One, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Pues te hace, bueno, sí te hace búsqueda genética, te hace búsqueda en función a los parámetros que tú le des, pero siempre tienes que entender muy bien, como decimos, lo que hay detrás. Sí que creo que está cambiando todo, sí que creo que vamos hasta ahí, pero el gran diferenciador es que siempre va a haber herramientas, pero las herramientas siempre tienen que ir creadas o guiadas por el criterio. Si tú tienes que meter criterio a ese proceso, tienes que saber muy bien qué está haciendo la máquina, porque si no, la máquina te lleva a ti y tú tienes que llevar a la máquina. Mm. Qué buena reflexión, qué buena reflexión. Bueno, hemos hablado de humanos, de máquinas, de inteligencia artificial, de diferentes tipos de sistemas. Hemos tocado por encima algo, Rubén, yo no sé en cuanto al tema de ejecución de órdenes. ¿Hay algún tipo de ejecución que prefieras en tus sistemas? ¿Qué tipo de órdenes Mm. para, no sé, ejecutar sistema, para mejorar quizá el deslizamiento? ¿Hay algo así, algún consejo que quieras dar? Bueno, para futuros, entrar, por ejemplo, con órdenes limit, pues siempre mejora un poco la ejecución, evitar también las horas donde hay poca liquidez.
y evitar también los activos donde hay poca liquidez. Y también depende del tipo de sistema, ¿no? Antes hablábamos del sistema de gap y todo este tipo de sistemas que a lo mejor entran en momentos en los que hay mucha volatilidad y se lleva casi todo el beneficio que a lo mejor estabas buscando. Pues, por ejemplo, una de las razones por las que opero haciendo swing trading y un poco más tranquilo y con diferentes sistemas así es por lo que no me gusta ser tan agresivo en la entrada y salida, porque eso distorsiona mucho lo que tú ves en backtest con lo que ves en real. Entonces, esa diferencia se ve mucho menor. Me gusta ir como más tranquilo en eso y operar en horas en las que hay cierta liquidez. Y sobre todo en futuros con la orden limit mejora mucho. Si utilizas órdenes de tipo stop, tienes que asumir que va a haber deslizamiento y que va a ir en tu contra realmente. Bueno. Bueno, Rubén, pues yo creo que hemos hecho un enfoque ahí, hemos tocado bastantes palos del trading algorítmico. Sabemos también, aparte, como decíamos antes, de tu comunidad que tienes también, la City, también gestionas. Yo no sé si nos puede contar algo un poco más de si quiero, me ha interesado esta entrevista, me ha gustado lo que dice Rubén, cómo puedo invertir en él, cómo puedo formarme con él, no sé, cómo puedo invertir en ti o qué tipo de inversión haces, ¿me puedes contar? Sí, pues mira, la que está abierta a inversión es la de Darwin con CFDs, ya pronto meterán futuros y es opero una cartera actualmente de 15 sistemas que tocan tanto oro como divisas, las mayors e índices, ¿no? Entonces, cada una está, pues, como he comentado a lo largo del podcast, con pautas estacionales, con filtros y a diferentes. Además, se puede ver toda la información. Si ya dejamos luego el link y se verá, pues, diferentes Perfecto. horarios donde se negocia y demás. Y bien diversificado. Entonces, a partir de ahí, pues esa es mi operativa. Y para la parte de desarrollo de estrategias y demás, si tenemos una comunidad de trading algorítmico que ahí lo que hacemos es precisamente todas estas pautas y estas cosas que decimos, pues te enseñamos pues cómo hacerlo paso a paso y la desarrollamos también en directo, que es algo que también es bastante interesante. Y ahí estaríamos en lacity.com. También, pues ahí podéis encontrar información. Bueno, ¿hay alguna pregunta, Rubén, que se me haya olvidado decir? No sé, algo que quieras comentar. Es tu momento ahora. Última pregunta ya de la entrevista, charla que ha sido esto, que para mí ha sido un placer, ¿eh? Nada, que muchas gracias porque mira, yo este tipo de cosas también o sea, sé de buena tinta que es complicado sacar este tipo de charlas porque son como unas charlas muy específicas, pero que muchas gracias por la invitación. La verdad que se agradece mucho que busquéis ahí enfoque, a lo mejor, aunque sea mucho más específico, pero y que a lo mejor no pueda ser tan atractivo para visitas, pero que a mí, por ejemplo, me gusta mucho hablar de esto. Para mí es un placer. Y también en cuanto a contenido que hacéis, que lleváis tiempo bastante haciendo contenido dentro de la revista, o sea que también gracias a vosotros por todo lo que hacéis y que yo creo que al final es el camino para que el trading, que alguna vez lo he comentado, poco a poco vaya por esta vía de, oye, pues hablar de estrategias, de sistemas, de no sé qué, de gestión de riesgo y, y que estemos orgullosos, ¿no? del trading, que hubo una época en la que hablar de trading era como, "Fua, ¿sabes? Tú también haces trading, ¿no?" Y era como no sé, como que estaba un poco demonizado y hay que sentirse orgulloso que al final es una profesión también que es bonita, ¿no? Es luego que son un lujo para nosotros, ¿eh, Rubén? Publicar entrevistas así. Llevamos desde el año 2010 publicando la revista. Sí. Desde el año 2011 decidimos dejarlo en formato gratuito, precisamente para apoyar todo este tipo de proyectos, ¿no? Y qué lujo, 13 años, 14 años después de iniciar la revista, pues que estemos entrevistando a alguien en español con esta calidad, con estas ideas, y no tengamos que ir a los tradicionales autores estadounidenses, ¿no? Así que, bueno, ha sido un lujo para nosotros, Rubén, y nada, nos seguiremos encontrando. Un fuerte abrazo. Nada, gracias a vosotros, de verdad.